Mapa mental del portafolio de evidencias. Este mapa fue realizado con la bibliografía trabajada en clase del autor Sergio Tobón. Bueno, dentro de este encontraremos qué es el portafolio y bien, el autor nos lo marca como un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que informa el proceso personal y seguido por el estudiante. También debe ser guiado por el docente para tener un resultado exitoso en cada una de sus actividades y ver la percepción de sus propios progresos. Este nos da como estímulo la experimentación, la reflexión y la investigación. El portafolio puede contener ensayos, artículos, videos, audios, apuntes o anotaciones hechas en clase, dividiéndose en una guía de contenidos, un apartado introductorio donde se dé la bienvenida y la explicación de lo que se verá dentro de todo el portafolio, los temas centrales que van a contener y un apartado de clausura. Si bien como docentes en formación en la materia de lenguaje y comunicación, hemos realizado un portafolio en la plataforma de Google Sites, donde contiene apartados mencionados en plan y programa del curso, así como se mencionó anteriormente. Este nos sirve para ir viendo nuestro desempeño académico durante el curso y la realización de trabajos de cada clase, y así ir fortaleciendo los trabajos solicitados con una mejor calidad a la hora de la entrega. Mapa cognitivo de SOL. Habilidades de niños en edad escolar. En este trabajo se realizó una presentación donde se tendrían que exponer las diferentes palabras claves de la autora Díaz Barriga, donde nos muestra diferentes discursos de niños en diferentes edades. Alguna de ellas es la narración, ya que en ella ayuda a desarrollar la memoria, la creatividad y el conocimiento en los niños. Por otra parte, también desarrollan las habilidades discursivas como el diálogo, la narración y la descripción. Esto puede pasar en etapas tardías o escolares de 6 a 12 años, pues la riqueza de la narración se refleja en diferentes géneros. Asimismo, los niños de 12 años construyen oraciones complejas con instrucciones, expansiones, subordinaciones y coordinaciones. Los niños de 6 años construyen oraciones simples, con sujeto y predicado de acuerdo a su núcleo, pues como sabemos, la diferencia de edades depende mucho en este caso. Bueno, pues a medida de que el niño crece, su desarrollo cognitivo se refleja en la cantidad de producción lingüística. A medida de que el niño crece, aumenta su capacidad de hacerla más compleja. Los niños de 2 a 3 años son incapaces de producir oraciones complejas. Así como se mencionó anteriormente, esta presentación se realizó con este tipo de ejemplos que nos maneja en la lectura de la autora Díaz Barriga. Cuadro de contraste 1. Para llevar a cabo este cuadro de contraste, principalmente se tuvo que realizar una entrevista a niños o estudiantes de edad de 6 a 12 años. Juntamente con mis compañeras, entrevistamos a 3 niños.
La tabla se divide en dos categorías, que son las preguntas, las características de los niños, si presentan alguna discapacidad, el grado en el que cursan y el discurso narrativo de la niña o el niño, que quiere decir la respuesta. Bueno, pues se clasificaron las preguntas en diferentes ámbitos y bueno, los niños contestaron con diferentes respuestas, aunque entre un niño y una niña que presentan la misma edad tienen respuestas diferentes. Algunas de las preguntas que se realizaron fueron: ¿qué te gusta de tus clases a distancia? ¿Qué materia te gusta más? ¿Qué te gusta de tus clases a distancia y por qué? ¿Cómo te comunicas con tus amigos de la escuela? ¿Te diviertes en tus clases a distancia? ¿Cómo te sientes al convivir con tus compañeros y maestro? ¿Qué no te gusta de las clases a distancia? Y así sucesivamente con preguntas que nos presentamos actualmente en la pandemia. Bueno, pues como se menciona anteriormente, los niños dan respuestas conforme a su edad. Una de las niñas tiene 8 años, otra niña tiene 9 años y el niño tiene 9 años. Los tres no presentan ninguna discapacidad y se ve la gran diferencia en el grado que cursan, como tercero de primaria, quinto de primaria y cuarto de primaria. Este trabajo nos ayudó a darnos cuenta que el vocabulario del niño y el conocimiento de palabras es muy diversificado, ya que los tres utilizan un lenguaje muy variado y muy diferente. Pero esto no los evitó al dar una respuesta a las preguntas que se les realizaron. Asimismo, como docentes en formación, este tipo de trabajos nos ayudan para darnos cuenta que el lenguaje del niño en diferentes edades y en diferentes etapas va cambiando y su conocimiento de palabras van elevándose con el paso del tiempo y con la convivencia de las demás personas. Cuadro de contraste 2. Bueno, con referencia a las bibliografías que se revisaron con anterioridad, nosotros pudimos hacer un análisis de estos y de las entrevistas que realizamos sobre las narraciones que presentaban y los fragmentos de las grabaciones que tuvimos en las entrevistas. Nos basamos en algunos autores, por ejemplo, en Barriga, nos dice que la importancia del proceso de la adquisición del lenguaje en el desarrollo de algunas habilidades discursivas como el diálogo, la narración y la descripción en los años escolares. Un ejemplo que nos muestra, por ejemplo, es: tengo un amigo que es huérfano, que tiene a sus tías y tiene a su hermano, y María tiene un gato que se llama Miau. Esto nos lo dijo un niño de 6 años llamado Bernardo. Sin embargo, logramos ver una gran diferencia con Alberto, que tiene 12 años. Nunca falta uno que le quiera hacer la barba a la maestra, que va de chismoso y todo, que le dice a la maestra y que le dice todo. Un ejemplo en nuestras grabaciones que tuvimos es, por ejemplo, el niño de 9 años pone en la práctica el diálogo y la descripción. Y bueno, nos dice: asistir a la escuela porque ahí ya puedo hablar con mis amigos y pues hablar con mi maestro en persona y algo mis compañeros o compañeras, un pregunta me hicieron o así puedo jugar con mis compañeros en el receso. Y bueno, en este se encuentra lo que es la descripción y el diálogo. No se encuentra completamente lo que es la narración, pero es importante que la desarrolle para que pueda obtener una mejor manera de adquirir el lenguaje y las habilidades discursivas. Otro autor que nos basamos fue Rodríguez y Murillo. Este nos dice que los niños
son los criterios básicos, son el lingüístico y el psicológico. Y por ejemplo, en sus narraciones que nos muestran, dice: ¿qué haces tú con tu mamá? Jugar. ¿A qué juegan? No vemos la tele si es de noche y no hay nada y se va la luz y mi abuelita está afuera. ¿Qué crees que pasa? Los hace hacer riñas en la luna de San Juan. Esto nos lo dice Rebeca, de 7 años. Nosotras obtuvimos lo siguiente en las entrevistas: juego, vemos películas. Y bueno, lo que se presenta es un hecho lingüístico que es importante en el habla infantil. Y pues esta lo que hace es ofrecer características similares a la del habla adulta y mostrar el dominio lingüístico que existe en el sujeto. Y bueno, posteriormente nos volvimos a centrar en Barriga, que nos dice: un interactivo juego de transformaciones ocurre según se incrementa el conocimiento del mundo y el desarrollo social del niño. En él tiene un rol relevante el impacto de la escuela al aportar nuevas intenciones comunicativas, nuevos interlocutores y nuevo manejo de la información. A este desarrollo de la competencia lingüística se agrega el incremento de la competencia comunicativa, con las habilidades discursivas, narración, descripción y argumentación, y también el desarrollo de las habilidades para reflexionar su propia lengua, que es la reflexión metalingüística. Y un ejemplo que nos muestra es, por ejemplo: un día que fui a la escuela, entró al salón y me sorprendí mucho, porque vi las bancas acomodadas, un pizarrón nuevo, ya no era verde ni usaba gis. Este tenía plumones, el salón estaba decorado, recuerdo que era fecha navideña, porque del techo colgaban esferas. En la pared había un árbol pegado, con muchos regalos. Le pregunté a la maestra por qué este cambio a nuestro salón y me dijo que era un regalo para nosotros los alumnos. Este fue el argumento de Ángel. Una fracción de nuestras entrevistas es la siguiente: que el alumno no va a hacer uso de la narración y la descripción, ya que solamente hace uso de la argumentación en la entrevista que se le aplicó. Nosotros le preguntamos: ¿por qué te gustan las clases a distancia? Y este contesta: porque nos cuidamos. En este lenguaje del niño se encuentra una breve relación con la argumentación que menciona la autora Barriga Rebeca, ya que las preguntas son cortas y se muestra nerviosa. Árbol de evolución lingüística. Bueno, en este texto lo que se logra ver es cómo es el desarrollo de la lengua en los niños desde que nacen hasta los 12 años. Y bueno, primeramente nos menciona los neonatos. Estos son aquellos niños que nacen desde el nacimiento hasta el mes. Y bueno, ellos lo que tienen, sus características que tienen son tener movimientos con carácter nervioso, brusco y aleatorio. Asimismo van a tener reflejo de hociqueo y este va a estar presente desde el nacimiento y se va a poder estimular, pero va a desaparecer a los 3 meses. Él va a llorar, pero sin intención alguna. Va a sonreír de forma refleja. Él va a discriminar la fuente de los sonidos y va a preferir escuchar la voz humana. Va a tener el reflejo de la succión y esto va a ser de los más importantes para el habla. También va a tener un tracto vocal de un neonato y va a ser parecido al de otros primates no humanos. Él va a producir sonidos similares al habla y va a poder diferenciar sonidos, pero no los va a poder relacionar con significados o algunos otros sonidos. Y bueno, al pasar a la siguiente etapa, que es la de 1 mes a 6 meses, en esta se llama observador. Las características que estos tienen va a ser el que va a llorar para que lo atiendan, el cual ya el llanto sí va a tener como un significado, va a responder a la voz humana, va a producir gorgojeos guturales y va a distinguir diferentes sonidos del habla, así como también va a gorgojear con sílabas aisladas y va a producir sonidos vocálicos. Va a responder verbalmente al habla de los demás, así como va a imitar tonos, va a sonreír a las personas que le hablan, va a vocalizar cuando juega. En este caso ya va a lograr diferenciar las voces, va a responder a su nombre. También va a imitar vocalizaciones de placer y disgusto y modificar el volumen, el ritmo y el tono. Posteriormente sigue la siguiente etapa, el cual es de los 7 a los 12 meses. Y en este se le llama experimentador. En este principalmente sus características es que va a realizar juegos vocales a través de la escucha de las vocalizaciones de los demás
en donde va a reconocer tonos e inflexiones diferentes, así como también va a reconocer su nombre y va a seguir instrucciones sencillas y reaccionar a la entonación del no. Va a imitar el habla adulta si se utilizan sonidos que existen en su repertorio y también va a obedecer a algunas instrucciones. Em, También reconocerá algunas palabras como si se repite sílabas pronunciadas con énfasis, va a imitar los gestos y va a tener un tono del habla adulta que sería la ecolalia. Imitará las inflexiones, el ritmo y las expresiones faciales y va a empezar a producir patrones de entonación distintos, que esto quiere decir que va a imitar toses, silbidos, pedorretas, chasquidos de la lengua. Y bueno, posteriormente se encuentra la siguiente etapa, que ya sería de los 12 a los 24 meses, la cual se le titula el explorador. Y bueno, sus características de esta va a ser que los niños de esta etapa van a señalar los vestidos, las personas, juguetes, animales, a cómo se le nombran en específico. Este va a tener un vocabulario productivo de aproximadamente de 200 a 300 palabras y va a nombrar los objetos cotidianos más comunes. Él va a utilizar jerga y palabras en su conversación, va a conducir a los demás hacia un lugar para enseñarles algo, va a tener comienzo a utilizar emisiones de 2 palabras, va a jugar a preguntar y responder con los adultos, le van a empezar a agradar los juegos rítmicos, identificará algunas partes de su cuerpo y por último va a empezar a utilizar frases cortas y a veces incompletas. Y bueno, en la siguiente etapa, que es la de los 3 a los 5 años, que se titula el exhibidor, el niño va a tener un vocabulario aproximadamente de 1000 palabras. A los 5 años, los niños aproximadamente han adquirido el 90% de la gramática. En este va a discutir sobre los sentimientos, va a construir oraciones de 3 a 4 palabras aproximadamente, va a usar frases sencillas que van a estar compuestas de sujeto y verbo, que son sencillas, va a jugar con palabras y sonidos, va a obedecer con instrucciones de 3 pasos, va a hablar sobre el presente y hace muchas preguntas y recordará historias del pasado de manera inmediata. Posteriormente se encuentra el experto, que sería los años escolares y sería de aproximadamente de 6 a 12 años. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer aquí? El niño de esta edad ya va a tener un vocabulario de 2600 palabras aproximadamente. Va a tener lo que es habla por los codos, va a disfrutar tener una audiencia, va a construir definiciones adultas, va a tener una excelente comprensión, oraciones complejas y estas estarán correctamente construidas, va a comunicar sus pensamientos y en la escuela los niños continúan siendo muy sociables con sus compañeros y por último va a tener un vocabulario comprensivo de unas 50,000 palabras. Y bueno, las referencias que ocupamos aquí fue a Owens. El libro se titula Desarrollo del lenguaje. Y bueno, como último tema que se revisó durante este periodo fue el habla infantil. Y bueno, en este lo que se ve son diversos temas que hablan sobre la gestualidad y cómo es que ayuda a un niño de 6 años a poder comunicarse, mientras que a los 12 años esta gestualidad va a tener un objetivo. Y va a ser comunicar una idea, un pensamiento, un sentimiento, etc. Y bueno, llegan a existir algunas diferencias. Y bueno, esto se va a desarrollar en 3 contextos, que va a ser la familia, en la escuela y con los compañeros. Y estas primeras habilidades van a ser comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a dirigir sus palabras a una persona en específico y estas van a tener un propósito. Y bueno, cuando se va desarrollando lo que es su habla, va a desarrollarse dentro del entorno escolar y esta va a tener una interacción y posteriormente con sus compañeros al realizar actividades, juegos, etc. Bueno, algunas diferencias y semejanzas que nos habla
Ávila es que usan enunciados y palabras y bueno, van a tener un número inferior de enunciados y unidades léxicas. A los 6 años, los niños tienen estructuras básicas de su lengua materna y van a tener habilidades comunicativas básicas igualmente. A los 12 años se va a lograr apreciar unidades sintagmáticas y léxicas más complejas. Y bueno, en los gestos llegan a realizarse movimiento de cabeza hacia diferentes direcciones, cambio de dirección y bueno, se llega a negar o afirmar conforme se va presentando las situaciones. En los primeros años de vida, estos gestos van a ayudar al niño a comunicarse de una mejor manera y a comunicar efectivamente sus sentimientos, las emociones y las necesidades. Y conforme se va desarrollando, el niño va adaptando esto para apropiarse de un lenguaje en donde logra una autonomía personal y de su propio cuerpo. Y asimismo el niño va a lograr conocer su cuerpo y los gestos que va a realizar mientras realiza el lenguaje oral. Asimismo, una vez que conoce esto, va a tener mayor posibilidad de expresar y manifestar sus necesidades, los intereses, las emociones o las sensaciones. Y bueno, con ello podemos decir que no va a desaparecer lo que es la gestualidad, porque va a tener permanencia, pero esta sí va a ir transformándose, de manera que se va a realizar un mejor uso de esta en su vida diaria, en los diálogos, narraciones, descripciones, etcétera, ¿no? Ávila en el 2003 nos decía que existen 2 tipos de repeticiones con vacilación. La primera es la reafirmación, y esta le va a permitir saber al interlocutor su papel y poder recuperar la conversación. Y en segunda está la cooperación, que es cuando existe un faltante léxico y los demás hablan logrando que se entienda el mensaje. Y bueno, posterior a ello, a los 6 años los niños expresan y generan gestos. Y esto va a depender de su sentir o de lo que van a querer comunicar, como se mencionó anteriormente. Y a los 12 años ellos van a tener el gesto, pero para articular, y es por ello que se transforma. Y esto va a lograr que se logre comprender lo que se quiere comunicar de una mejor manera. De esto se puede tener una comprensión comunicativa y lingüística y a través del lenguaje oral y gestual se van a lograr comunicar sus intereses, necesidades, sentimientos.